¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Estela, Daniela y Estefanía. ¿Cómo están? Bien, chicas. Día de hoy, ¿qué nos toca ver? Estefanía está en dos lugares, Estefanía. ¿Qué hace? ¿Me aparecés acá? ¿Me aparecés allá? ¿Estás como yo? Ahora se me fue del otro lado, ahora no la veo. No. Vamos a comenzar a hablar del psicoanálisis infantil, sí, vamos a hablar un poquito del recorrido histórico. Yo sé que ustedes en el campus virtual tienen un PDF que es bastante extenso. Quédense tranquilas que después le voy a mandar otro que a través del grupo, que es un resumen, podemos decir, de lo que ustedes tienen en el campus virtual para que no se complique demasiado por ahí muchos nombres y muchas cosas, pero vamos a hablar desde los primeros escritos de Freud, ¿sí? Que podemos acá rastrear todo su interés por los diferentes aspectos de la vida de un niño, lo que es la sexualidad, lo que son sus fantasías, cómo construye también su pasado, cómo se inicia su culpabilidad, su angustia, sus conflictos que eso les genera. Y durante todo ese periodo, la observación de la observación de los niños, él observaba todo lo que eran sus actitudes ante la represión que ejerce la figura de autoridad, ¿sí? También todo lo que era la emergencia de su sexualidad y es seguida como sumo interés por parte de Freud y también por parte de todos sus, digamos, colaboradores. Así que vamos a comenzar por ahí. Y es ahí donde tenemos a Graf, a Max Graf, que él comenta todas las vestuosidades del despertar sexual de su hijo en todo lo que fueron sus observaciones, y tanto Graf como su esposa habían convenido educar a su hijo con un mínimo de corrección. O sea, que solo estaba, ¿cómo decir? En realidad ellos qué querían con su hijo, que su hijo mantenga las buenas costumbres. Entonces ellos comenzaron a observar a su hijo y después de 2 años de esa observación empezó este niño a desarrollar una fobia, ¿sí? Y comenzaron a hacerle un tratamiento aplicado para su cura, que va a ser en este caso el psicoanálisis de Freud. Entonces, el padre, el discípulo y este amigo de Freud eh, van a ser, digamos, los encargados de realizarle el psicoanálisis al hijo de Max Graf. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Le aplicaron el psicoanálisis, obviamente siempre bajo la supervisión de Freud, y Max no era médico, ¿sí? No tenía experiencia, ¿sí? Pero como en esa época aún no existía el análisis infantil, ellos contaron con la colaboración de Freud, ¿sí? La cura en realidad se llevó a cabo con la atenta escucha de lo que era el discurso de este niño de 5 años por parte de el analista, que en este caso era su padre, que buscaba la mayor neutralidad posible, siempre bajo, como dije antes, la supervisión de Freud. Y estaban incluidos todo lo que eran los acontecimientos cotidianos, también lo que eran los sueños, los recuerdos, ¿sí? Las asociaciones de ideas para recordar todo lo que ese niño había olvidado y también para reconstruir lo que eran los fantasmas originarios de esa fobia. Entonces, se basaron mucho en lo que era el análisis de la transferencia y también en las interpretaciones dadas a esa transferencia que le permitía al niño comprender todo lo que era su mundo interior y también todos sus conflictos. Y acá tenemos el análisis del pequeño Hans, que ese podría ser considerado como
el primer psicoanálisis de la historia, que fue al pequeño Hans. Luego tenemos a Grinberg, que él piensa que no puede ser conceptualizado ni como análisis ni como infantil, y en cualquiera de los casos parece que el tratamiento aplicado por su padre al pequeño Hans en realidad sí dio, por suerte, muy buenos resultados. ¿Sí? Pero Hans no fue el único, ¿sí? Fueron muchísimos los discípulos de Freud que en realidad estudiaron y observaron a sus hijos, ¿sí? Y procedieron así a psicoanalizarlos, como fue el caso de Jung, ¿sí? Quien analiza a su hija Agatli en realidad se dice, que tenía 4 años en ese entonces, y Jung forma también a varias mujeres para que puedan trabajar como analistas infantiles, entre ellas estaba su esposa, y después de su ruptura, ¿sí? Porque se pelea con Freud en el año 1913, todos los trabajos de Jung y de sus colaboradores dejan de ser considerados ajustados al psicoanálisis. O sea, todo el aporte que puede haber hecho Jung quedó en el olvido después de que se peleó con Freud. Pero después tenemos a Karl Abraham, ¿sí? Que él inicia el análisis de su hija Hilda. Ese análisis duró 2 meses. Él hacía observaciones, hacía anotaciones. Y Abraham tenía entre sus clientes no solamente a niños, sino también a adultos. ¿Sí? Bien. Él animaba a analizarlos y los discípulos de él realizaban todo lo que era esa tarea. Y acá también entra de nuevo el interés que Freud tenía en la observación del juego de los niños, ¿sí? Que el juego de los niños iba más allá del principio de placer. Y ahí es donde recoge, como su nieto, le revela la importancia del juego en la búsqueda del placer, ¿sí? Y también ¿cómo se dice? La defensa, podemos decir, contra el displacer. Y además del juego van a aparecer otras técnicas que el ser humano utiliza para establecer una economía psíquica que corrige lo que son las angustias de la pérdida de objeto y también las consecuencias, ¿sí? Pero tenemos a la famosísima, pionera del psicoanálisis infantil, que fue sin duda Helmut, ¿sí? Que ella nació en el año 1871, pero esta señora, esta psicoanalista, fue silenciada, fue olvidada, ¿sí? Y fue apenas citada hasta el año 1974, que fue publicado uno de sus textos sobre lo que es la técnica del análisis infantil, pero se considera la pionera del psicoanálisis infantil fue Helmut, ¿sí? A ver, los motivos de este silenciamiento, ¿sí? No solamente se debió a lo que era la resistencia general hacia en ese momento el psicoanálisis infantil, sino a otra serie de acontecimientos más, podemos decir, desgarradores que potenciaron este gran olvido. Ella era una mujer que era bastante luchadora, era bastante estudiosa, se doctoró en lo que era la Universidad de Viena, ¿sí? Y llevaba un análisis bastante largo y bastante extenso, y también ejerció tanto su labor en la parte pedagógica como en la parte, digamos, analítica. También ella observó a los niños y también observó a su sobrino, que era Rolf, ¿sí? Que era un muchachito bastante conflictivo desde la niñez, que también había sido atendido por varios analistas y en diferentes instituciones,
y tengan en cuenta a este sobrino Rolf, porque tiene algo que ver con su olvido y con su, por decirlo, desaparición, pero todo lo que es la actividad de Helmut fue notable, ¿sí? Ella practicaba en todo lo que eran las habilidades de la sociedad psicoanalista en esa época vienesa, en los congresos, en publicaciones, en libros, y su obra es bastante amplia, bastante rigurosa. En esa obra ella en realidad desarrolla una teoría del psicoanálisis infantil, según el cual el juego es uno de los medios que emplea el psicoanálisis, y en su artículo, ¿sí? De las técnicas del análisis infantil, habla de lo que en común tienen el análisis de los niños o del niño y del adulto, y la recuperación de lo que es la salud mental, eh, y lo que es el restablecimiento también del equilibrio psíquico perdido a causa de ciertas impresiones conocidas o también desconocidas para nosotros. Ellas dicen en realidad que el análisis de los niños es un análisis constante, es un análisis de carácter y de educación. No habla de una psicología educativa, sino que habla de consejos educativos, ¿sí? Y habla del verdadero psicoanálisis que se toma en cuenta todo lo que son las necesidades educativas. Bien, entonces el método en realidad que explica Helmut, Helmut, en realidad contiene un marco, contiene un método y una transferencia tanto negativa como positiva, y lo que es la interpretación, lo que es la resistencia y lo que es el problema de los padres. Y en relación a todo ello, anuncia todo lo que son las dificultades que van a padecer en el tratamiento y en la paciencia y en la explicación que hay que ofrecerle a los niños. ¿Sí? Bien, y ella explica el tema de que es muy difícil también el tema de la tarea de ser padres. ¿Sí? Incluso habla que si los padres se sometieran a un análisis antes que el niño, menos niños necesitarían analizarse. ¿Sí? Por eso yo siempre digo que también una de las primeras entrevistas antes de que el niño comience, por ejemplo, el psicólogo, un tratamiento psicológico, la primera entrevista ¿con quiénes son? Con los padres. ¿Sí? Porque muchas veces los padres creemos que los niños son los que necesitan acudir al psicólogo, cuando en realidad somos los padres los que los necesitamos. ¿Sí? Pero cuando el psicólogo nos dice, me parece que quien necesita venir a terapia sos vos, mamá, por ejemplo, nosotros decimos, no, no puede ser, es una cosa de loco, es esto. ¿Sí? Pero esta tenaz y profunda labor realizada por Helmut, como le dije antes, fue totalmente truncada por su muerte, ¿sí? Que fue llevada a cabo su muerte por ni más ni menos que su sobrino Rolf, ¿sí? Quien presuntamente intentaba robarle que todas sus obras. Y eso fue un escándalo terrible para esa época y fue el objeto del psicoanálisis, ¿sí? Al que se consideraba impulsor o por lo menos responsable de la degeneración del joven. Entonces, en ese momento, Helmut fue prácticamente olvidada. ¿Sí? Después tenemos a Anna Freud, ¿sí? Que fue formada y fue analizada también por su padre, Sigmund Freud, en su labor como psicoanalista. Ella, con una base bastante profunda pedagógicamente, ella dio todos sus frutos con sus estudios, ella era maestra, y el ejercicio de la profesión del magisterio realizaba. Anna Freud se convirtió oficialmente en psicoanalista infantil, y a lo largo de los años se interesó por el papel de los padres y también por el papel de los educadores en la formación de los niños,
y contribuyó todo al desarrollo de lo que es, la neurosis. ¿Sí? Ella también, Ana Freud, fundó varias escuelas para niños abandonados y niños perturbados y contribuyó a crear lo que fue a lo largo de la historia una psicología, una psicología psicoanalista infantil, y ella interpreta dos tipos de datos. Uno era la observación directa, ¿sí? Y también todos los otros datos que provenían de las reconstrucciones operadas en los adultos, ¿sí? Y en cuanto a los medios técnicos, ella contaba con lo que era el análisis de los sueños, ¿sí? El análisis también de los dibujos, ¿sí? Y se basaba mucho tanto en las situaciones placenteras como en las situaciones dolorosas que pueden ser elaboradas en los sueños, ¿sí? Incluso en niños de muy pequeña edad. Bien, después tenemos a Klein, ¿sí? Quien se había psicoanalizado con Fernisky y con Abraham, y ambos tenían puesta todas sus esperanzas en lo que era el psicoanálisis infantil, y supieron ver en Klein, en ella, la sutileza y la habilidad para entender y para observar a los niños, ¿sí? Ella también tenía una formación, no tenía, perdón, una formación médica, pero se dedicó cada vez más, con su afán que tenía, a profundizar en lo que era el análisis de niños, ¿sí? Y tanto ella como tantos otros, tuvo su tercer hijo, que era Eric, ¿sí? Que fue su primer paciente, ¿sí? Y para Klein, el niño de 2 años o 3, no se sabe bien aproximadamente la edad que tenía, pero más o menos entre 2 y 3 años, dejó atrás toda la importancia de su desarrollo y la formación de su estructura psíquica, así que Klein luego abandonó. Y después tenemos a Isaac, ¿sí? A Susan Isaac, que era pedagoga y era psicóloga, ¿sí? Que fue una de las pioneras en Inglaterra con respecto al estudio del desarrollo del niño, y ella junto a Jean Rivière participó muy activamente en todas las controversias y publicó varios artículos en función de la fantasía en una de sus obras con respecto al psicoanálisis. ¿Sí? A ver, todos los temas que más les interesaban, dedicó mucho más atención ella a todo lo que era el desarrollo del ser humano, como también así lo hizo Winnicott, ¿sí? Que se basaban todo en la teoría de los instintos, introduciendo también nuevas ideas sobre lo que era la agresividad en los niños y todos los conceptos teóricos acerca del encuadre de la situación tanto analítica y de la relación que tienen con lo que es el ambiente facilitador, el ambiente más cercano, el papel también que juega la madre, si esa madre es suficientemente buena, podemos decir, que es capaz de contener, que es capaz de sostener al niño en crecimiento. Y en cuanto a la técnica del análisis de los sueños, su formación ¿cómo decir? Se centra más que nada en el contacto con ellos, ¿sí? En esa zona potencial a través del juego sin ningún tipo de regla, ¿sí? Que les permitía observar, ¿sí? La creatividad, la ternura con la que en este caso Winnicott abarcaba y analizaba a cada uno de sus pequeños pacientes, ¿sí? Y tenemos tanto a Betty Joseph como a Donald Malset, ¿sí? Que ellos también hicieron aportaciones
al análisis del autismo infantil, y tenemos a Esther Brick y todos sus conceptos de objeto como contenedor de la angustia infantil psicótica, y también observaba ella a lo que eran lactantes y valorizaba mucho la importancia de los factores del mundo externo, ¿sí?, en el desarrollo del niño. Y observaba lo que eran patrones de conducta sobre la base del modelo del vínculo materno-infantil. ¿Sí? Después tenemos a Sophie Morgenstern, que ella en el año 1937 publica Psicoanálisis infantil, ¿sí?, que también es reconocida como una de las pioneras de lo que es el análisis infantil, y en la utilización de todo lo que son las técnicas, particularmente la técnica del dibujo. Pero Sophie se suicidó al día siguiente de la entrada de los alemanes a París. Ella pensaba que solo se debía aplicar, digamos, el psicoanálisis a los niños neuróticos, y piensa también, como Ana Freud, que el inconsciente en el niño es el más próximo y el más actual, y el camino que lleva al origen de todos sus conflictos de los niños, ¿sí? Y que el rol de los padres es importante en el trabajo de los niños. Entonces ella, como técnica, usaba lo que era el dibujo, usaba lo que era el juego y lo que eran los sueños, ¿sí? Ella en realidad creía que el conflicto interior, ¿sí?, se inspira en realizaciones artísticas, ¿sí?, y permite así acceder a los conflictos inconscientes, ¿sí? Pero después tenemos a Rampert, perdón, que ella propone una nueva técnica, ¿sí?, que era el teatro de títeres, con personajes típicos, o sea, madre, padre, tíos, abuelos, médicos, etcétera, etcétera. Ella construía trajes para representar al policía, también al diablo, al angelito, y así el niño evidencia conflictos y evidenciaba situaciones que difícilmente por ahí podía expresar, hablándolas, ¿sí? Y también ella decía que así le permitía al niño que satisfaga fantasías sádicas y masoquistas. ¡Wow! Pero ese método, más allá de todo, no era válido para el niño que era muy inhibido, ¿sí?, ni para aquellos niños que eran muy pequeños, porque no lo entendían. Además, los personajes eran claramente sustituidos de los padres reales. Entonces ponía al niño en una situación difícil para expresar sus conflictos, ¿sí? Esos conflictos que no eran interpretados y que ni siquiera eran elaborados por los niños. Entonces se dejó de utilizar, ¿sí? Después tenemos a René Spritz, que, a ver, que ella analizó, ¿sí?, o evolucionó, mejor dicho, todo lo que une al hijo con su madre, ¿sí? Y para ella esa relación era el motor de la construcción del psiquismo. Ella apoya todo lo que son los estudios de la psicología genética y sus descubrimientos sobre los tres organizadores del psiquismo, ¿sí?, que era la sonrisa uno, como representante del rostro de la madre, la angustia, ¿sí?, que se da en el 8º mes, y la aplicación del gesto de negación, que son futuros de largas experiencias, pero no vamos a entrar en ese tema porque es muy largo para analizar. Pero después tenemos a Mahler, que realizó toda su formación con Ana Freud
y con Feretzky, que ella descubrió cómo en el proceso de separación, ¿sí?, por el que pasa un niño con respecto a la figura materna, ella decía que existen unas fases, o existen una serie de fases, mejor dicho, para que pueda darse posteriormente todo lo que es el proceso este de separación, así que también hizo muchos aportes dentro del psicoanálisis infantil, ¿sí? Y Erikson, ¿sí?, que él emigró a Estados Unidos, ejerció durante muchísimos años como psicoanalista infantil. Él desarrolló muy ampliamente lo que era el concepto de identidad, ¿sí?, y la formación en el individuo, y para él, en todo ser humano, está el juego de tres aspectos, que era lo somático, lo psíquico y lo social, ¿sí?, y que eso no pueden ser separados, sino que decía que eran parte del mismo proceso por el cual se adquiere uno, o uno adquiere la identidad, ¿sí? Después tenemos en Francia a Dolto, Francois Dolto, que ha sido considerado como una de las figuras míticas dentro del psicoanálisis infantil, que ella parte de la necesaria relación entre la madre y el bebé, ¿sí?, esa diada desde donde un sujeto se humaniza a través de la palabra, por la que la madre da sentido al cuerpo y a las sensaciones del bebé, pero esa diada es estructurante, digamos, solo si la madre tiene en mente al padre, para que el bebé no quede aprisionado en las complacencias del deseo materno. Y ella presta mucha atención al entorno familiar, ¿sí? Y debe ser de gran importancia las entrevistas preliminares. ¿Para qué? Para averiguar quién es el que sufre. También para averiguar la dinámica familiar, el lugar del niño en el narcisismo de los padres, ¿sí?, el entramado entre la madre y el infante, todo lo que es el contexto, lo que es la lengua hablada, para ver el significado del niño en lo que es la economía psíquica de la madre, ¿sí? Y a veces realizaba lo que eran entrevistas terapéuticas, ¿sí?, al modo como fueron concebidas y realizadas por Winnicott, ¿sí? Entonces también hizo muchos aportes a lo que es el psicoanálisis también hoy en día infantil, con el tema este que venimos, o les nombré anteriormente, el tema de las entrevistas, ¿sí?, a los padres previamente, para saber el entramado familiar, para saber el lugar que ocupa el niño en la familia y demás. Pero después también tenemos a alguien que yo me olvidé de nombrarlo, que era Bruno Beltrán, ¿sí?, que desde el principio él se interesó por aquellos niños aquejados de autismo infantil, ¿sí?, diciendo en algunas ocasiones que acoge él niños hasta en su propio hogar, él intentando bajo en ese momento el dominio de los nazis estaban, él relacionó todo su interés en trabajar con niños autistas, ¿sí?, con el sentimiento de culpa que acompaña a las personas que en ese momento lograron sobrevivir a la expulsión de los campos de concentración, y él durante muchísimos años dirigió una institución encargada de acoger a niños psicóticos, y aplicó los principios del psicoanálisis infantil también ahí, y también ha dejado muchos reportes con respecto a el psicoanálisis, eh, infantil a lo largo de toda la historia. Pero yo que quiero que ustedes
tengan en claro que hoy en día, obviamente, que se sigue aplicando el psicoanálisis infantil, que no está mal que un niño vaya a ser analizado, pero que las primeras historias del psicoanálisis infantil o los primeros trabajos fueron los de Sigmund Freud, ¿sí? En los primeros años con respecto a Freud y al pequeño Hans, ¿sí? Que es uno de los casos, digamos, más famosos de la historia del psicoanálisis infantil, que fue el pequeño Hans, que fue un niño que desarrolló, acuérdense, una fobia, en ese momento era una fobia, que no se lo dije a los caballos, ¿sí? Y Freud, junto con el padre de este niño, que era Max Graf, utilizó este caso para explorar todo lo que eran los conflictos inconscientes y las fantasías infantiles que pueden manifestarse en síntomas. Y después tenemos a alguien más que aportó mucho, que fue Hellmuth, ¿sí? Hermine se llamaba, que es la pionera del psicoanálisis infantil, que se considera, digamos, la pionera del psicoanálisis infantil, y sus contribuciones fueron, como les dije antes, silenciadas, pero su trabajo era sobre las técnicas de análisis infantil, que fue publicada en el año 1974. Luego hubo, obviamente, más desarrollo y más evolución, junto con Freud, con todos sus colaboradores, junto con Hellmuth, ¿sí? Se reunían ellos regularmente, si yo no me equivoco, eran todos los miércoles a la tarde, se reunían tanto Freud como los colaboradores, como Hellmuth, a sesiones para discutir casos y compartir también observaciones sobre lo que era el desarrollo infantil, y con el tiempo se desarrollaron diversas técnicas para adoptar el psicoanálisis a los niños, incluyendo el uso del juego, el uso del dibujo y las relaciones de transferencia con el análisis. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis infantil podemos decir que ha tenido un impacto bastante significativo en la comprensión de todo lo que es el desarrollo emocional y la psicología de los niños. Obviamente que hubo continuación y hubo adaptaciones hasta hoy en día. El análisis infantil sigue siendo una de las herramientas muy valiosas en lo que es la terapia infantil. Siempre se adapta a todo lo que son las necesidades y a todo lo que es el contexto contemporáneo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sé que son muchos nombres, lo que he dado, ¿sí? Pero, por ejemplo, a ver, hoy en día todo lo que son los enfoques y las técnicas modernas que todavía se utilizan y se siguen, es todo lo que es la terapia del juego, ¿sí? Donde ahí los niños, mediante el juego, por ejemplo, pueden expresar todas sus emociones, todos sus conflictos, sus pensamientos, ¿sí? Entonces, a través del juego, los terapeutas pueden acceder a los sentimientos y a experiencias internas de esos niños. También se trabaja con familias, ¿sí? Incluye, digamos, la participación de padres y otros miembros de la familia, más que nada para abordar dinámicas familiares, ofrecer lo que es un apoyo o un entorno de apoyo integral, que me van a escuchar hablar muchísimo de eso durante lo largo de la cursada, y también hay algunos terapeutas que integran todo lo que son herramientas digitales, ¿sí? Y medios creativos, como es el dibujo y la narrativa digital, para conectar, digamos, con los niños en un lenguaje que ellos entiendan y utilicen habitualmente. Por eso yo siempre digo que la tecnología, si está bien utilizada, sirve muchísimo. Si no la sabemos utilizar, no sirve de nada y nos trae conflictos. ¿Sí? Bien.
Después, de igual manera, como yo les dije, les voy a mandar un resumen de el psicoanálisis infantil, porque sé que por ahí es bastante complicado entenderlo, o quizás yo creo, a lo mejor no, yo creo que quizás el PDF que les armé por ahí va y viene, y el que por ahí no tiene una pequeña formación anterior, me ha pasado con otros cursos, por eso lo digo, que me decían, profe, por favor, mándenos un resumen, porque la verdad que me perdí, me mareé en cursos anteriores a ustedes, y de igual manera se los voy a enviar a ustedes. Lo otro que sigue es la sexualidad infantil, ¿sí? Que vamos a empezar a hablar de eso, no vamos a llegar a verlo el día de hoy completo, obviamente, pero vamos a terminarlo porque yo a ustedes les debo la clase del viernes, escúchame, el miércoles pasado, que no pude estar, tuve que viajar, lamentablemente falleció mi tío, y me fui así de golpe y porrazo, así que les pido disculpas por no poder haber asistido el miércoles anterior, pero el día viernes yo tengo libre a las 14 horas. Entonces, me gustaría que recuperemos la clase del viernes, del viernes, la tengo con el viernes, no sé chicos por qué la tengo con el viernes. La clase del miércoles pasado, el día viernes a las 14 horas, yo les voy a estar enviando a el grupo de WhatsApp el enlace para ingresar. Quien no pueda ingresar, no hay ningún problema, acuérdense que la clase queda grabada, va a quedar grabada, y después nosotros recién nos vamos a volver a ver en febrero, porque en enero tenemos vacaciones, así que el viernes, me lo voy a anotar, a las 14 horas, que es cuando tengo libre para recuperar su clase, yo les voy a estar enviando, como les dije antes, al grupo WhatsApp el enlace. Vamos a seguir hablando de la sexualidad infantil, que vamos a comenzarla ahora, en estos 15 minutos que nos queda de clase, ¿sí? Primero que nada, vamos a hablar con respecto a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que reporta que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de una enfermedad, ¿sí? O una disfunción o un malestar. Según la Organización Mundial de la Salud, para lograrlo se debe requerir un acercamiento positivo, un acercamiento respetuoso con y los niños hacia el tema, ¿sí? También, así como también la posibilidad de que se adquiera un desarrollo saludable, un desarrollo libre de coerción, libre de discriminación, de violencia. Yo sé que por ahí es difícil uno como padre, porque a mí me ha pasado con mi niña hablar del tema de sexualidad. Es muy difícil, lo vemos como algo tabú, ¿sí? Pero para que eso sea posible, tenemos todos los derechos humanos y sexuales, ¿sí? De que todas las personas deben ser respetados, ¿sí? La sexualidad se encuentra en todas las fases de la vida, ¿sí? Y eso se desarrolla a través de un proceso dinámico, un proceso gradual, un proceso continuo, ¿sí? Y proporcionar información sobre sexualidad es parte indispensable de la educación integral, ¿sí? Es necesaria para el desarrollo armónico de las personas. Obviamente, hablar de sexualidad adaptándonos a la edad del niño, de la niña, ¿sí? Pero a ver, una educación sexual apropiada debe respetar las diferentes etapas del desarrollo, ¿sí? Debe promover lo que es los valores, tales como es la equidad, como es la privacidad, el respeto, la responsabilidad, ¿sí? Y como les dije antes, el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú en nuestros días,
¿sí? Es frecuente que en la familia y en otros entornos en donde interactúan los y las niñas, se muestren actitudes por ahí muchas veces de desaprobación hacia ciertas manifestaciones propias del desarrollo, porque lo vemos inapropiado. Y en ese sentido, todas las actitudes evasivas o el silencio también son una forma de transmitir información sobre sexualidad mediante mensajes de censura o prohibiciones. Por eso, el niño cuando pregunta hay que responder, ¿sí? Obviamente adaptándonos a la edad de ese niño, ¿sí? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, los que somos padres, que nuestros hijos a cierta edad nos preguntan cómo nacen los bebés. Y muchos que contestamos, cuando seas más grande te voy a explicar. Entonces, el niño que piensa, bueno, de eso no se debe hablar. ¿Sí? Y por otro lado, hoy en día tenemos el tema de los medios de comunicación, que los medios de comunicación tienen un impacto importantísimo en el desarrollo sexual de los menores de edad. ¿Sí? Porque hoy en día los menores de edad se encuentran expuestos y cada vez a menor edad a esas manifestaciones erróneas, a esas manifestaciones distorsionadas, incomprensibles sobre la sexualidad. Cuando nosotros no le respondemos al niño, el niño tiene un teléfono, tiene una computadora y busca en internet. Y muchas veces, por no saber usar la tecnología, buscan o encuentran información que es errónea. Entonces, qué mejor que uno como adulto le pueda responder a todas esas inquietudes que tiene el niño. Hoy existe una gran facilidad para leer contenidos inapropiados. ¿Sí? Ni hablemos, además, de la supervisión de las actividades en Internet por parte de los progenitores, que suele ser insuficiente muchas veces. ¿Sí? Por eso es imposible hoy en día mantener un lenguaje oculto o mantener actitudes evasivas hacia el tema. ¿Sí? Es necesario, sí, proporcionar la información para que vaya construyendo una sexualidad saludable, ¿sí? Que estén preparados para los cambios de su cuerpo, que estén preparados para las emociones que van a ir experimentando, que comprendan el significado de la privacidad y de la intimidad, que aprendan sobre el respeto hacia el cuerpo, ¿sí? El de él y el de los demás. Que se sientan ellos libres de hacer preguntas, ¿sí? Y que puedan expresar conductas saludables acordes con su edad. Y eso no se hace con silencio, eso no se hace con prejuicios, eso no se hace con temores, ¿sí? De cómo podemos ayudarlos. ¿Sí? Todo lo que es la educación sexual integral es necesaria para un desarrollo saludable. ¿Sí? Es un derecho, además, de todos los seres humanos, independientemente de su edad, de su sexo, de su raza, de su religión, de su creencia, de su ideología. ¿Sí? Todo eso debe estar por encima de una educación sexual saludable orientada científicamente, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas las personas que participamos de una u otra manera en la formación de niños, de niñas, tenemos la responsabilidad de conocer y ofrecer una educación sexual integral adaptada a la edad y que permita el desarrollo saludable de estos niños y estas niñas. ¿Sí? Bien. A ver, el objetivo, que es también muy frecuente que los padres, que las madres, que los padres de familia acudan con profesionales del área médica para solicitarle por ahí información
ante ciertas conductas relacionadas con la sexualidad de sus hijos y sus hijas, pero hay ciertos conceptos sobre la sexualidad humana que debemos conocer. Primero que nada, ¿qué es la sexualidad? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la sexualidad? ¿O qué significa la palabra sexualidad? Es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, afectivas y sociales del ser humano. Incluye el sexo, incluye el género, incluye el erotismo, incluye también a la vinculación afectiva y también a la reproducción. ¿Sí? Por otro lado tenemos sexo. ¿Qué significa sexo? Se refiere a las características biológicas que definen al ser humano como hombre o como mujer. ¿Sí? Después tenemos la palabra género, que son conceptos o construcciones sociales de las funciones, los roles, comportamientos, actitudes, actividades y atributos que se le asignan a las personas por ser hombre o por ser mujer. Después tenemos otras palabras que son claves, son erógenas, que es la región del cuerpo que funcionalmente es sitio de placer y gratificación sexual. Zona oral, genital, anal. Después tenemos otra palabra que también hay que saber lo que significa, que es sublimación, que no sé si alguna vez la han sentido nombrar, que es un proceso psíquico mediante el cual la energía sexual se canaliza hacia otras actividades como la creación artística, como el trabajo intelectual, la creatividad, la vida social. ¿Sí? Entonces, estas palabritas, tanto sexualidad, sexo, género, zona erógena y sublimación, nosotros debemos saber el significado de cada una de ellas para poder hablar de sexualidad con los niños. ¿Bien? A continuación vamos a hablar de las etapas de la sexualidad, que algo lo estuvimos viendo cuando estuvimos analizando las etapas del desarrollo a lo largo de la vida. La sexualidad está presente durante todo el ciclo vital, ¿sí? Y la sexualidad se encuentra también en permanente proceso de transformación. No tiene una sola función ni se presenta como un periodo en la vida, digamos, del ser humano. Es un proceso que es dinámico, ¿sí? En donde la energía sexual se organiza por distintas etapas y cada una tiene sus particularidades, ¿sí? Todas estas etapas son indispensables para ir formando la personalidad adulta y también para alcanzar la sexualidad madura, ¿sí? Por eso vamos a describir algunas manifestaciones y las edades aproximadas de cada etapa. Pero más allá de eso, es importante mencionar que no es el calendario el que marca el ritmo del desarrollo, sino los procesos tanto singulares que cada persona realiza a su tiempo y cada persona realiza a su modo. ¿Sí? La primera fase es la fase oral, ¿sí? Que está presente desde el primer año de vida, ¿sí? O que está presente durante, mejor dicho, el primer año de vida, que en esta etapa la boca es el núcleo primario de energía, de placer, de gratificación sexual. Desde lo que es el nacimiento, el ser humano siente placer al ser amamantados. Entonces la boca es la parte del cuerpo que proporciona satisfacción, que proporciona agrado, que proporciona también acercamiento hacia la madre. Y en esta etapa, debido a que es el centro del placer, es muy común observar que los menores se llevan frecuentemente objetos a la boca, como las manos, los pies, y además es una etapa que ellos inician de conocer su propio cuerpo, ¿sí? Luego entramos en lo que es la fase anal,
¿sí? Que abarca desde el primer año hasta el tercer año de edad, que acá la zona erógena se encuentra focalizada en la región anal, ¿sí? En esta etapa, digamos, el niño adquiere mayor control de su cuerpo, ¿sí? Inicia con lo que es el control de esfínteres, ¿sí? Cuyo músculo le permite retener o expulsar las heces, y ellos adquieren placer al hacerlo. Además descubren que pueden tener control del esfínter, permitiendo lo que es el inicio del proceso de su independencia. Por eso hablábamos la otra vez y yo les preguntaba con el tema de la retirada del pañal. Cada niño tiene su etapa, cada niño tiene su momento, ¿sí? No vamos a ser nosotros los adultos quienes vamos a decidir cuándo el niño debe dejar el pañal y no, cuando él comience con la fase anal, que dura hasta los 3 años de edad, ¿sí? No que al año y medio el niño no debe usar más pañal, debe utilizar el baño al inodoro. No, va a depender de su capacidad y cuando él sienta la necesidad, ¿sí? Luego tenemos lo que es la fase fálica, que va de los 3 años a los 5 años de edad aproximadamente, donde el núcleo de energía sexual se encuentra acá en los genitales, ¿sí? Niñas y niños experimentan placer al tocarse los genitales, al masturbarse, aunque diga esta palabra que a nosotros los adultos nos parezca, uy, qué horror lo que está diciendo esta mujer, cómo un niño a los 5 años se masturba, a los 4 años se masturba. Sí, ¿sí? Que ya después lo vamos a hablar a todo esto. Se presenta acá también lo que es el complejo de Edipo, ¿sí? Donde la libido o la energía sexual está enfocada en los padres, ¿sí? Son el objeto de deseo. Luego está la etapa de latencia, ¿sí? Que se presenta aproximadamente entre los 6 a los 11 años de edad, ¿sí? Es un periodo que comprende la declinación de las manifestaciones de la sexualidad infantil y el comienzo de la pubertad, ¿sí? Donde acá se observa que una disminución de las actividades relacionadas con el erotismo y aparecen todo lo que son los sentimientos de pudor, de asco, todo lo que son las aspiraciones morales, las aspiraciones estéticas. En realidad es una etapa donde las manifestaciones de la sexualidad sufren una profunda transformación. Todos sus intereses en realidad se dirigen hacia otros destinos, ¿sí? Hacia el mundo extrafamiliar, aunque a nosotros nos duela y digamos, ay, no, mi niño, mi niña está creciendo. En lo que es la etapa de latencia, se da gran importancia a la integración con los pares, ¿sí? Pues pertenecer a un grupo es uno, digamos, de los asuntos más importantes que ellos tienen. En este periodo la sexualidad está presente, pero de otra forma, lo que es la sublimación cede lugar a lo que fortalece a otros aspectos como es el aprendizaje de diferentes habilidades, lo que es la responsabilidad, la reflexión, el deseo de aprender, ¿sí? La recreación, el deporte, el fortalecimiento de esto de los vínculos afectivos con sus grupos de amigos. Y por último tenemos la etapa genital, ¿sí? La etapa de la adolescencia, ¿sí? Que hay una serie de cambios físicos, psicológicos, que no lo vamos a nombrar porque ya lo estuvimos viendo. Acá el niño continúa con la lucha por su autonomía, ¿sí? La indefensión con el grupo de compañeros, y durante esta fase se alcanza la capacidad de reproducción, ¿sí? Sin embargo, lo que es la madurez emocional y física no lo logran en su totalidad, donde en esta etapa la zona erógena vuelven a ser los genitales, ¿sí? Bien, el día jueves, entonces, vamos a continuar, que me lo voy a anotar para el día jueves, no, perdón, el día viernes, hoy estoy perdidísima. Mani, deme un segundo.
Bien. Vamos a continuar con todas las manifestaciones de la sexualidad infantil, ¿sí? Todo lo que son manifestaciones relacionadas con lo que es el género, ¿sí? Con lo que es la reproducción, también vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre las manifestaciones, sobre los vínculos afectivos, sobre las relaciones que tienen con el tema del erotismo, también. Y vamos a estar charlando, si Dios quiere, y llegamos, que yo creería que sí, de la ley 26.061 de los derechos de los niños. Si llegamos a verla, lo terminamos todo el día viernes, así ya cuando volvamos nosotros de las vacaciones de verano, arrancamos directamente con el módulo número 2 y no nos queda colgado alguna partecita del módulo número 1. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta antes de retirarnos? Hola, Julieta, que no te había visto que había llegado. Vero, ¿te levantaste la mano? ¿Tenés alguna pregunta? No sé si está ahí. Perdón, no podía activar el micrófono. La pregunta que tenía, profe, cuando dio los conceptos de sexualidad y eso, estaba viendo acá las copias, ¿están? No lo recuerdo, Vero, te soy sincera, pero se los mando si quieren al grupo de WhatsApp. Sí, porque no los encontraba. Creo que nada más está la palabra masturbación, menstruación, pero lo que dio de sexualidad y lo demás me parece que no. No, ustedes acuérdense que a mí me gusta hablar mucho y yo les doy más cosas, pero les mando los conceptos al grupo para que no se les pierda. Quédate tranquilo y ya se los envío. Bueno, gracias, ¿Sí? profe. Así ustedes también lo tienen en cuenta. Hay esas pequeñas palabritas que por ahí, en serio, nosotros como adultos como que nos da pudor y decimos, ay, no, ¿cómo yo voy a hablar de eso con mi hija, con mi hijo, con mi sobrino? Pero porque somos nosotros los adultos los que connotamos todo al sexo y no es así, ¿sí? Al hablar de manifestaciones sexuales, no todo está relacionado con el sexo puramente dicho o hecho. Pero nosotros como adultos es como que, ¡ay, qué horror, qué locura! ¿Cómo, es lo que dije antes, cómo la profe va a decir que un niño entre 3 y 5 años se puede masturbar? La clase que viene, que lo vamos a ver el día viernes, que como le dije antes, quien no pueda ingresar, quédese tranquilo que la clase va a quedar grabada y van a tener todo enero para mirarla. Van a verlas, vamos a tocar el tema de las manifestaciones y ahí van a decir, o se van a poner a pensar qué puede suceder y quizás uno como padre sin hasta darse cuenta de esas, entre comillas, manifestaciones y masturbaciones que tienen los niños a esas tempranas edad y vamos a ver, digamos, lo que es acorde a su edad con respecto al tema de la sexualidad y lo que no está tan bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que sí deberíamos prestar atención y lo que va acorde con su edad, que muchas veces, como dije antes, como adultos pensamos es un horror, mira lo que está haciendo el niño, y son propios del desarrollo de la sexualidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien, chicas, gracias a cada una de ustedes por conectarse, por estar. Nos vemos el día viernes. A quien no vea, el día viernes les mando unas felices fiestas, felices vacaciones. Recuerden que las fiestas, más allá de la religión que sea cada una de ustedes, es para compartir en familia, con sus seres queridos, no importa si son 2, 3, 4, 25 lo que se reúnan, den amor, ¿sí? Reflexionen sobre el año y a quien no vea, nos vemos recién el próximo año, así que tengan unas felices vacaciones y comienzo de año con todas las pilas y toda la energía.
Así que les mando un beso enorme a cada una de ustedes y si Dios quiere, nos vemos el viernes y si no, nos vemos el próximo año. Un beso enorme.